la feria libre o un supermercado. Cambiamos de tema. Más de 100 parlamentarios han recibido amenazas en sus correos electrónicos luego del anuncio de un nuevo proceso constitucional. Desde el gobierno repudiaron el hecho y no descartan tomar acciones legales. Para profundizar sobre este tema, tomamos contacto con el presidente de la Cámara, con el vicepresidente de la Cámara de Diputados. Hablamos del parlamentario Alexis Sepúlveda. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Felipe. Encantado de estar aquí contigo esta hora. Diputado, es gravísimo la denuncia que ha ocurrido, del hecho que ocurrió y que ustedes dieron cuenta, por cierto. Ya hay una denuncia ante la Policía de Investigaciones. ¿Cómo ha ido ese avance? ¿Se les ha pedido, por ejemplo, ayuda en estas diligencias que tiene que realizar la Policía de Investigaciones? Bueno, en primer lugar, efectivamente, una situación grave. Yo quiero señalarlo grave porque uno de repente tiende a minimizar situaciones de esta naturaleza. Algunos podrán decir, bueno, esto nunca va a ocurrir, pero uno nunca sabe, ¿no? Cuál va a ser finalmente la acción de algunos personas que no entienden de que estamos tratando de construir un proceso en paz y en unidad, ¿no? Se publicaron las direcciones, el texto además señala claramente, los vamos a ir a visitar a sus domicilios, y por lo tanto es una situación grave que busca inhibir el trabajo legislativo, el trabajo parlamentario, a propósito de la coordinación que se está realizando para poder buscar una salida a un nuevo proceso constituyente y permitirle a Chile tener una constitución en democracia. Se hizo la denuncia por el secretario general ante la Policía de Investigaciones. Esperamos que esto, obviamente, finalmente lo tome la unidad de cibercrimen de la Policía de Investigaciones, que tiene especialidades para poder pesquisar acciones de esta naturaleza. Entregaremos todos los antecedentes que eventualmente se nos han solicitado. Y obviamente esperamos que la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público hagan su trabajo y podamos determinar quiénes son los responsables de esta amenaza velada que se ha hecho al Parlamento chileno. Diputado, cuando ustedes realizan esta denuncia, solicitan información al resto de las bancadas, porque nosotros tenemos entendido que son más de 100, pero en el Parlamento son 155 en la Cámara de Diputadas y Diputados. ¿Quiénes lo recibieron? ¿Quiénes no lo han recibido o no han entregado información con respecto a estos correos electrónicos que podrían haber llegado a las casillas? Bueno, el día de ayer empezamos a recibir las alertas de parlamentarios que se le añada la llegada de un correo al correo institucional que tenemos todos, que es además públicamente conocido, y que hablaba de este texto y obviamente la publicación de las direcciones. Hay una gran cantidad de parlamentarios, yo no podría decirte que están todos, no es que hayamos hecho el chequeo, no está el chequeo completo, pero más allá de eso, ya por el número, ya por la acción que se realizó, correspondía que nosotros presentáramos una denuncia a la Policía de Investigaciones. Quiero señalarlo también, porque de repente por ahí han surgido algunas opiniones, que este correo o esta amenaza velada fue enviada de manera transversal, no es que solamente un sector político la haya recibido. A eso me refería puntualmente. Es de manera transversal, hay parlamentarios de todos los sectores políticos que han recibido eventualmente estos correos, y obviamente esto nos pone en alerta de cualquier acción que pretenda inhibir el trabajo legislativo y la importante función que hoy día recae sobre los hombros del Congreso, tanto Cámara de Diputados y Diputadas como el Senado, para construir un acuerdo que nos permita abrir un proceso constituyente y darle a Chile una nueva constitución. No deja entrever, no hay ningún sello, no hay ninguna... ¿Esto es una amenaza anónima totalmente? ¿No hay nada que pueda llevarlos a una hipótesis de quién podría estar detrás de esta amenaza? Mira, se conoce el correo destinatario, pero en general esos correos, eso lo va a determinar obviamente los especialistas de la Policía de Investigaciones. Son por lo general correos falsos. Ya. Habrá que ir pesquisando, buscar la información, los ordenadores, en fin, para poder determinar quién está detrás de esta amenaza, que tiene obviamente un sentido práctico. Pedirle a los parlamentarios, a todos, de que no tengamos un nuevo proceso constituyente, que a propósito del plebiscito de salida, que le otorgó la opción del rechazo, una opción mayoritaria,
hay claramente una intencionalidad en términos de inhibir el nuevo proceso constituyente con esta amenaza velada de que iremos hasta su domicilio si es que continuamos en este camino. Pero yo quiero decirle a quienes nos están viendo, escuchando en esta hora, que esto, lejos de atemorizarnos, nos fortalece. Yo creo que la persona se equivoca si cree que va a generar algún grado de intimidación. En el Parlamento estamos convencidos de que es necesario para Chile tener un nuevo proceso constituyente, que tenemos un mandato además entregado por el plebiscito de entrada, un 80% nos dijo que quería una nueva constitución. Tenemos el plebiscito de salida que dijo que ese texto constitucional no, pero sigue estando vigente el mandato para tener una nueva constitución y continuaremos empeñados en eso. No nos van a amedrentar, no nos van a atemorizar. Sabemos cuál es nuestra responsabilidad, sabemos cuál es nuestro desafío país y esperamos cumplirlo y estar a la altura, por cierto. Eso, bueno, es un poco como para rectificar o clarificar sus dichos también. Esto no impide que, por ejemplo, el día lunes se vuelvan a juntar las fuerzas políticas para ir delineando el camino constituyente. Absolutamente, el trabajo sigue tal cual está planificado. El lunes continúan las reuniones. Esperamos que se pueda ya ir estableciendo algunos diseños de este proceso constituyente, los bordes, como se han llamado, algunos criterios básicos, y obviamente el trabajo continúa. Esto no va a inhibir el trabajo parlamentario, muy por el contrario. Aquellos que pretenden que por un correo o porque esta acción intimidatoria, o aquellos que en la calle también utilizan la violencia para presionar en otro sentido, yo siento de que están equivocados, son un sector minoritario, y que aquí hay una gran mayoría de chilenos y chilenas que quieren, por cierto, una nueva constitución, que tengamos una salida constituyente y hacerlo en unidad y, por cierto, en paz. Como parte de la mesa de la Cámara, diputado, ¿usted cree, así como se está allanando el camino o pavimentando el camino para el nuevo proceso constituyente, cree en la frase, que se pueda concretar en la frase que hoy día en el diario El Mercurio la actual ministra del Interior, Carolina Toá, establece y fija? Ella dice: a mí me gustaría bailar cueca con el acuerdo cerrado. Podríamos tener, porque eso es la próxima semana, ¿podríamos tener ya luces de un acuerdo, de un camino para un nuevo proceso constituyente durante la próxima semana? Mira, calma que tengo prisa, ¿no? Hay un dicho similar de un personaje histórico. Se apuró muy mucho. Parecido. Y así. O sea, yo creo que tenemos la prisa y la urgencia de que tenemos que dar una salida política. Pero también tenemos que tener la calma y la responsabilidad para construir esos acuerdos sin cometer errores. Y por lo tanto, estamos apurados, sabemos que necesitamos tener claridad a la brevedad, pero también tenemos la calma para que esos acuerdos se generen dentro de un marco amplio de unidad, porque al final del día no es lo que yo quiera que se haga, Felipe, no es lo que quiera un sector lo que se haga aquí. Como se requiere para iniciar un nuevo proceso constituyente, 4/7, la verdad es que un amplio espectro de las fuerzas políticas tienen que estar de acuerdo. Y eso es, en el mundo de la política, algunas veces un poco más complejo. Y ojalá que sí. Ojalá que antes del 18, antes de las cuecas que celebran nuestras fiestas patrias, podamos tener un acuerdo, pero si no es, será a la brevedad. Lo importante es que estemos trabajando en esa ruta, que perseveremos en ese intento, que no nos atemoricen estas acciones de unos u otros, sino que logremos generar un gran acuerdo para Chile. ¿Con una convención nueva o bien un comité de expertos que pudiese entregar algún tipo de lineamiento de cara al nuevo proceso constituyente? Su opinión, es uno de los temas, sí, sin duda, ese es uno de los temas obviamente importante. Yo diría que hay 5, si uno hace el checklist, Felipe, hay 5 temas que son relevantes, ¿no? Para poder discutirlo. Hoja en blanco o texto base, ¿no? Esa es una definición que también tiene que tomar, se tiene que tomar en este acuerdo. La integración de listas independientes o independientes en listas similares a las listas parlamentarias. Listas nacionales, listas proporcionales, como actualmente ha sido. La representación de los pueblos originarios,
en el formato anterior o en un formato distinto, también es una definición que hay que tomar. El tema de la paridad yo diría que está medianamente consensuado, porque la paridad, para serte franco, no produce un desequilibrio político. La paridad se construye dentro del sector político. Hay por lo prácticamente tanto, unanimidad con respecto a ese tema. Sí, pero yo diría que eso no debería ser problema, porque de lo que estamos preocupados es que efectivamente ninguna acción, ninguna fórmula electoral le permita a algún sector político sacar un provecho adicional. Y en el caso de la paridad eso no ocurre, porque la paridad se produce dentro del subpacto. Por ejemplo, un candidato, lo voy a poner en mi partido, a constituyente radical, hombre, radical mujer, si corresponde cubrir la paridad, será la mujer la que entre, pero seguirá perteneciendo al sector político. Por lo tanto, la paridad se paga en el mismo sector. Y las características de los constituyentes o de quienes van a redactar la Constitución, yo creo que sí, y eso ahí levantamos la señal de alerta, porque evidentemente, obviamente nos preocupa, alguna señal que han dado los senadores de Renovación Nacional, en el sentido de que no están con constituyentes electos por voto popular o buscar una fórmula distinta. Yo creo que no, eso yo creo que es un punto insalvable, de que efectivamente quienes redacten la nueva Constitución sean elegidos por el pueblo. En eso creo que tenemos un mandato y un mandato que además nos entregó eventualmente el plebiscito de entrada. Es un tema que hay que resolver, como uno quisiera que obviamente más expertos constitucionales estén en ese trabajo. Bueno, los partidos y sus respectivas listas en ese proceso democrático tendrán que incluir a gente con experiencia. Si son listas nacionales, a lo mejor eso lo facilita, habrá que evaluarlo. El diseño electoral es un tema, pero evidentemente que no podemos soslayar la decisión soberana del pueblo para elegir quiénes van a redactar la nueva Constitución. A propósito de los cupos para los pueblos originarios, ¿usted está de acuerdo con que se mantenga tal como fue en la anterior convención o debería haber algún tipo de nuevos lineamientos con respecto a esos cupos particularmente? Yo no comparto el criterio del anterior proceso. Yo creo que tiene que haber una relación entre electores y electos, ¿ah? Y por lo tanto, la cuadratura que se hizo de la población total versus de las personas que se declaraban pertenecientes a los pueblos originarios, que en el fondo ese dato te lo entrega el censo, ¿ah? Le otorgó importantes escaños a los pueblos originarios que después se traducían que quienes votaban por ellos tenían que estar en un registro especial. Y la cantidad de personas que eligieron estos escaños reservados, la verdad que es muy inferior a lo que se requiere en los distritos normalmente constituidos. Yo creo que tiene que haber un correlato entre la cantidad de personas que votan y los electos eventualmente. Y por lo tanto, me inclino más porque sean las personas que el porcentaje de escaños reservados sea determinado por las personas que están inscritas en el registro específico para votar para tal efecto y no en el censo de quienes se declaran en la consulta pertenecientes o cercanos a los pueblos originarios. Perfecto. Entonces, debería haber algún tipo de cambio en esa materia. En ese punto, ¿hay cierto acercamiento? Ya voy a ir hacia el punto que usted me manifestaba de estas diferencias que podrían haber entre la postura de Renovación Nacional sobre cómo debería escribirse o redactarse esta nueva Constitución. Pero ¿siente usted que hay más bien un camino abierto para llegar a un acuerdo en ese punto, en el tema de los cupos a los pueblos originarios? Es que tenemos que llegar a acuerdos. ¿Ah? Sí, pero es que una cosa es llegar a un acuerdo, pero no como quieren todos. O sea, esto va a tener que llegar a un punto en común en este caso, ¿no? Creo que el que te planteo, Felipe, es el punto intermedio. ¿Ah? Porque hay sectores importantes que dicen que no, hay algunos sectores que dicen no quieren escaños reservados. Hay otros que dicen, en la otra punta están quienes quieren los escaños reservados de la misma manera que fue el proceso anterior. Y por lo tanto, yo creo que vamos a tener que confluir a un proceso intermedio donde obviamente sería un retroceso, de mi punto de vista, que no hubieran escaños reservados para los pueblos originarios en la redacción de una constitución. Yo creo que es importante tener la mirada de ellos. Ahora, la proporción que tuvieron en el proceso constituyente anterior, ese es el tema a discutir. Yo creo que el punto intermedio es efectivamente el que te planteo, mi posición. Yo no digo que eso vaya a ser lo que se instale. En una de esas a lo mejor continuamos con el mismo modelo, pero claramente creo que por ahí hay un punto intermedio que les va a permitir a todos los sectores confluir en un acuerdo para poder seguir avanzando. Diputado, le voy a pedir aquí
muy breve porque me queda muy poquito tiempo, pero en estas diferencias o distancias que hay entre quienes pueden redactar la nueva Constitución, en este nuevo proceso constituyente, la postura de Renovación Nacional versus las otras posturas de mantener una convención constitucional y no un comité de expertos que pudiese colaborar, ¿podría ser ese punto que pueda hacer romper la mesa? ¿Están muy distanciados en ese punto? ¿Cómo va en ese particular la situación hoy día en las conversaciones? Sí, lo que pasa es que el tema del panel de expertos suena bien, Felipe. Pero mi pregunta es, ¿cuáles son los expertos? Porque los expertos constitucionales tienen domicilio político, no son personas que naveguen en la medianía de la tabla sin tener una posición, y por lo tanto uno podría decir, ya, panel de expertos, pero hay que elegirlo de alguna manera. ¿Cuál va a ser la representatividad? ¿Qué porcentaje acá? ¿Qué porcentaje acá? ¿Qué es lo que van a representar? Entonces es un tema complejo. Y finalmente está lo que yo señalo, que es la soberanía popular, el mandato que tenemos del plebiscito de entrada, que nos señaló que quería, entre las dos preguntas, una, que quería una nueva constitución, eso está claro, y segundo, que esa constitución fuera redactada íntegramente por personas electas por voto popular. Y por lo tanto, creo que el panel de expertos suena bien. Ojalá que los partidos, que lleguemos a un acuerdo para construir las listas, que haya listas nacionales en el formato que sea, y ojalá que los partidos presenten a la ciudadanía personas con expertise en el tema constitucional. Pero así un panel de expertos por decir, mira, solamente por mérito, la verdad que es un tema muy difícil de implementar, y lo razonable es que recurramos al voto popular para que sea el pueblo, la gente, que defina quiénes son los constituyentes que van a iniciar este segundo proceso. Este proceso es clave y no podemos cometer errores, y que obviamente se requiere para ello la mayor participación. Diputado Alexis Sepúlveda, vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, muchísimas gracias por conversar con CNN Chile hasta ahora. No, encantado, Felipe, un abrazo a ti y a todos quienes están laborando allá este día domingo. Chao, chao. Bien, pues nosotros nos vamos a una pausa, pero ya regresamos con más informaciones aquí en